Buenas noches. Este es el primero de una serie de videos que pretendo grabar para poder comenzar a explicar un poco los conceptos de programación en dos lenguajes, que son Python y Java. Entonces, la idea es que se puedan ir planteando desafíos simples y que puedan ser siendo resueltos en ambos lenguajes para comparar un poco el tema de la sintaxis y visualizar igual el tema del concepto que hay detrás, de un poco desarrollar la lógica y cómo luego llevar esa lógica a un lenguaje de programación específico. Cuando yo estuve estudiando en mi formación de pregrado, uno de mis profes de programación nos dijo que era importante el aprender a desarrollar un poco el pensamiento lógico y que el lenguaje de programación daba lo mismo. Yo aprendí con C particularmente y antes con Pascal, que son lenguajes bien antiguos, la verdad, pero si desarrollas bien tu lógica, el lenguaje después va a ser solo un detalle, es mirar un manual, es mirar la documentación y preguntarte cómo yo algo que sé hacer en un lenguaje X lo puedo replicar a un lenguaje Y. Como les digo, básicamente cambia un poco la sintaxis, hay algunos lenguajes un poco más restrictivos que otros, y eso hace la diferencia entre lo que pudiera costarme adecuarme o adaptarme a uno de ellos. En mi experiencia, lo que más quizás me ha llamado la atención, por ejemplo, que yo soy de una generación donde aprendí en programación estructurada, ya bajo el paradigma estructurado, estructuras de control, secuencia, perdón, condición, repetición, y luego al pasar al mundo o al paradigma orientado a objeto, se cambia radicalmente el enfoque y eso hace que uno se complique porque son formas distintas de pensar o formas distintas de resolver los problemas. Sin embargo, al llegar a la hora de codificar, ¿cierto? El lenguaje, insisto, cambia básicamente por la sintaxis. Algunas sintaxis se parecen mucho entre Java y C, hay una similitud enorme. Yo en la universidad tengo asignaturas donde tengo que pasar Java y luego vuelvo a C. Entonces ahí nos damos cuenta de que efectivamente hay reglas que son comunes, digamos, en ambos lenguajes. No así, por ejemplo, con Python. Cuando yo comencé a conocer Python, una de las cosas que más me llamó la atención es la no existencia del punto y coma, que era obligación en C y en Java y uno ni siquiera intentaba, ¿verdad? Establecer esto de no poner el punto y coma porque todo me explotaba en la cara. Entonces, la idea de esta serie de videos, que van a ir desde lo más básico hasta cosas un poco más elaboradas, considerando solo las estructuras de control para aquellas personas que están comenzando, ¿cierto?, a desarrollar su asignatura de, no sé, introducción a la programación, programación de algoritmos, o programación básica, cada institución la llama de manera distinta. Pero recalcando, como les decía, en ambos lenguajes, C y Python, que en los dos lugares donde yo trabajo se utilizan en el primer semestre para poder enseñarte a, entre comillas, programar. Lo que yo sigo insistiendo es que a ti te están enseñando a desarrollar tu lógica, de eso te tienes que preocupar, de entender qué es lo que quieres hacer. El escribirlo en un lenguaje en particular debería ser el mero detalle. ¿Ya? Es como cuando yo quiero comunicar algo, tengo la idea de lo que quiero decir y luego establezco el lenguaje dependiendo de mi audiencia. Entonces, si yo tengo un alemán enfrente, le tengo que hablar en alemán para que me pueda entender. Si tengo a un coreano, tengo que hablar en coreano. Entonces, si tengo un español, hablo en español. Entonces, la idea sigue siendo la misma y el cómo yo la planteo, el cómo yo la comunico, va a depender del lenguaje que estoy usando. Es una analogía un tanto burda, ¿cierto? Pero debiese de ser un poco parecido. En este primer video lo que voy a hacer es explicar un poco la plataforma con la que pudieras trabajar porque para que no instales nada en tu computador, que es replit.com. Solo necesitas una cuenta de Google para poder entrar ahí y, puedes trabajar aquí con varios lenguajes. Particularmente yo voy a tomar, como les decía, C y Python y voy a ir generando varios videos desde lo más básico hasta llegar ya, por ejemplo, a utilizar ciclos y la estructura de control entre comillas más potente, que es normalmente lo que se usa en las asignaturas de programación de primer año
en las carreras de informática. Entonces, voy a partir por este entorno. Como les decía, Replit.com, necesitas una cuenta de Google nada más para poder entrar y tienes la posibilidad de crear varios tipos de, ellos hablan de una especie como de repositorios de lenguajes particulares. Si te fijas acá está Python, está HTML, está C++, está Node.js, una infinidad, ¿ya? Yo particularmente, como les decía, voy a usar C, no C#, que es distinto, C y Python, ¿ya? Entonces aquí tú estableces el lenguaje. Voy a buscar por C mayúscula, ahí está, y ya había creado uno en particular, ahora no lo encuentro. Vamos a, que parece que era, vamos a buscar por ANSI C. Tampoco está, qué extraño. Vamos a, si no, voy a tomar el que ya tenía. Acá está, C, repito. Se voy a hacer clic acá, me va a pedir un nombre, entonces aquí vamos a poner trabajando en C, ¿ya? Le damos clic a Create. Demora un poquito acá, ¿cierto? Y acá yo voy a tener mi entorno de trabajo. Voy a cerrar esto y tengo esta pantalla, ¿cierto? Donde voy a tener varios. Voy a borrar esto de aquí porque voy a explicar lo que necesitamos desde cero. Donde acá yo puedo escribir mi código, ¿ya? Y acá yo voy a ir ejecutando, sin necesidad de instalar nada, porque de repente en la universidad me hacen instalar que el IDE, que el compilador, que este entorno, etcétera. Acá quedas libre de eso, no se puedes trabajar en una máquina, por ejemplo, un laptop o en un computador que no sea el tuyo, y solamente estás accediendo, con la conexión a internet obviamente, y accediendo a ir probando estas pequeñas tareas para ir indicando un poco tu prueba, ¿cierto? De aprender a codificar. Entonces, aquí vamos a la típica. Lo primero que yo siempre molesto en las sesiones de los cursos de programación, pero lo primero que te piden, dado el lenguaje que sea, es hacer el hola mundos, imprimir algo. Ya es como la primera comunicación que yo tengo, porque cuando yo programo lo que estoy haciendo es pedirle a la máquina que ejecute tareas por mí. Es decir, eso fue una de las cosas que a mí más me sorprendió o me llamó la atención cuando yo entré a la carrera de informática. El profe nos dijo que nosotros íbamos a poder darle órdenes a la máquina y que la máquina nos iba a obedecer. Entonces eso a mí me llamó la atención profundamente porque a mí mi hermano chico ni siquiera me hacía caso, mi hermano. Entonces como que alguien pudiera obedecer lo que yo estuviera diciendo o indicando a esa edad me parecía espectacular. Entonces eso me produce ese enganche. Es un área para mí muy fascinante. ¿Ya? Creo que hay pocas cosas con las que disfruto tanto como cuando aprendí a programar y a desarrollar. Desde la nada, ya yo no tenía ninguna formación previa, yo solo venía saliendo del liceo y con la lógica medio desarrollar, porque la educación, no, al menos la que yo recibí en mi generación, no nos hacía pensar mucho. Entonces, cuando llegué a la universidad con esta carrera de informática, el profe nos hacía descomponer, el profe nos hacía pensar más allá, pensar en un poco más de detalle, qué es lo que pasa cuando yo cambio el switch. Me cuestiono cosas y voy al detalle de ciertas tareas que para mí eran un poco más globales. Entonces tengo que empezar como a desarrollar lo que yo le llamo la lógica. En esta serie de videos, en los primeros, el que voy a hacer ahora, no hay mucho que desarrollar porque vamos a ir mirando lógica que desarrollar porque vamos a ir mirando un poco la sintaxis del lenguaje. Sin embargo, a medida que vayamos avanzando, quiero ir haciendo la separación de lo que es el análisis de un problema y después llevar eso a codificar, y nos vamos a dar cuenta de que técnicamente la misma idea, la misma solución que estoy generando de manera global o de manera analítica va a terminar siendo un código en Python o en C o en el lenguaje que quiera. Ya ese es el objetivo de esta serie de videos. Entonces en C lo primero que yo debo aprender es que
existen cosas prehechas ya en casi todos los lenguajes, y dependiendo del lenguaje del que se trate, le llaman de manera distinta. ¿Ya? Por ahí uno de mis profes del magíster se molestaba mucho cuando uno hablaba de las librerías porque él decía que era una mala traducción la que hacíamos, ¿ya? Pero era algo que estaba ya internalizado. Y una librería en un lenguaje de programación es un conjunto de funciones que ya están hechas. ¿Ya? Como cuando yo uso una calculadora, la calculadora yo le pongo, no sé, la raíz de 2 y me calcula la raíz de 2 dándole yo solamente el número. ¿Cómo está calculando la raíz? No lo sé. ¿Ya? Si yo divido, ¿cierto? No sé, dos números en la calculadora, 40 sobre 5, me da el resultado y yo no me preocupo de cómo está haciendo esa división. O si sumo una serie de números, la calculadora lo hace. ¿Ya? Yo solamente opero, ¿cierto? Los botoncitos de la calculadora para poder hacer esa operación. Entonces, hay muchas cosas y tareas que ya están prehechas, están predefinidas y que están dando ahí, están disponibles en el lenguaje. Y eso es lo que se maneja, por lo menos en C, con el concepto de librería. Entonces, una de las primeras instrucciones que uno escribe es el famoso include, que, como te digo, viene a ser la inclusión de esas cosas prehechas con las cuales yo voy a utilizar. Básicamente, por ejemplo, si yo quiero imprimir algo en la pantalla, yo no me voy a poner a ver, ubicar el píxel, ¿cierto? Y la ubicación específica dentro de la pantalla donde yo quiero imprimir. Yo simplemente le voy a pedir que imprima. Internamente, la máquina va a transformar esa petición que yo le estoy haciendo en un montón de ubicaciones en el píxel y va a encender algo, va a apagar algo. Eso no es tema mío. Yo simplemente voy a invocar, a llamar a una función disponible dentro del lenguaje. Entonces aquí yo voy a establecer que esa librería, que es la que normalmente uno utiliza, es el standard input output.h. El punto H en C tiene mucho que ver con el conjunto de funciones, o contiene a todas las funciones que tienen que ver con la entrada y la salida, que es uno de los puntos muy importantes cuando yo estoy resolviendo problemas con la máquina como herramienta. Yo le entrego algo, que son los que se conoce como entrada, y ella me genera una salida. Es el típico esquema. Voy a dibujar aquí. Voy a usar una herramienta que me sirvió mucho en la época de clases virtuales. En esta, lo clásico, aquí no tengo esto nada que ver. Vamos a crear uno nuevo. Miento, quiero borrar este y aceptamos. Voy a crear aquí esta. Entonces voy a dibujar lo que nos va a sonar con mucha frecuencia a la hora de proceso y salida. Normalmente en mis clases de las asignaturas básicas de programación siempre hago uso de este dibujito, que fue con el que yo recibí o entré al área. Ya, siempre el profe nos explicaba esto. Está el concepto de entrada, el concepto de proceso y el concepto de salida. Normalmente yo tengo claro, hay que tener claro lo que quiero hacer, lo que quiero obtener. Quiero imprimir el doble un número, quiero imprimir el número, quiero imprimir un hola, ¿ya? Por lo tanto, el proceso va a tener que estar en función de la salida que yo quiero obtener. Y obviamente, lo que necesite ese proceso para generar esa salida es lo que yo tengo que disponer, ¿cierto? Y entregarle a la máquina para que ella pueda procesar. ¿Dónde está nuestra labor? Tu labor como desarrollador o como desarrolladora es entender qué es lo que va aquí, utilizando lo que está acá para poder generar lo que está acá. ¿Ya? Entonces, todo parte por querer entender claramente lo que quiero hacer. Si yo no tengo claro lo que quiero hacer o lo que quiero obtener, difícilmente voy a poder encontrar la forma de hacer eso, y obviamente va a ser mucho más difícil encontrar qué es lo que necesito. Entonces yo siempre miro que es el ejercicio que vamos a ir haciendo en los siguientes videos, es mirar lo que quiero y lo que tengo o lo que necesito para lograr ese quiero. El intermedio ya necesita un poco más de desarrollo, ¿cierto? De proceso. Ahí ya tengo que empezar a idear y a cranear los pasos a seguir para, tomando estas entradas, ¿cierto?, generar la salida. Un ejemplo súper doméstico es, yo quiero preparar un queque. Yo quiero que el queque esté listo.
ya llegar y servir para la 11, ¿cierto? De un día cualquiera, pero ya para yo preparar ese queque necesito una serie de ingredientes. No sé, yo nunca he hecho queque, pero veo a mi mamá que sí hace queques. Entonces, harina, me pide, me puedes pasar la harina, no le echa mucho azúcar, pero la harina, algo de azúcar, esencias, a veces le echa jugo de naranja, y junta todo eso, que vendría a ser mis entradas, ¿cierto? Para generar este queque. Ahora, ¿qué es lo que hay en el intermedio? Es la serie de pasos que ella hace, que ella toma los ingredientes, ¿verdad? Los junta, los mezcla, realiza operatorias sobre para poder lograr el producto, digamos, ¿cierto? Lo que se desea, lo que quiere, que en este caso sería el queque ya preparado, listo para cortar y servir. Entonces, eso es de lo que tenemos que preocuparnos, y esto no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver con ningún lenguaje de programación. Si tú estás en un curso de programación ahora y estás aprendiendo C o estás aprendiendo Python o Java incluso, esto es transversal, esa es la palabra que está buscando, es transversal a eso. Aquí tú necesitas desarrollar primero tu pensamiento lógico, saber qué es lo que quiero lograr, para luego llevarlo al lenguaje. Entonces, por hoy, solo en este primer video, que es la introducción, para que conozcas un poco la sintaxis básica de los dos lenguajes con los que vamos a trabajar, esto va a quedar un poco de lado, pero a partir de el siguiente video, donde voy a resolver un problema básico también para la gente que ya conoce de esto, si he dado dos números o dado un número, imprima el doble. Entonces voy a dedicar el espacio necesario, que fue la forma en que a mí me enseñaron o me introdujeron en este mundo de la programación, y que sirvió. Ya sirvió porque, insisto, cuando yo salí de enseñanza media no tenía la formación un poco más analítica, ya era seguir la fórmula, era aplicar y no cuestionarte nada de lo que estaba ahí. Entonces costó un poco el desarrollar esa lógica, y se logró así, ¿ya? Entonces por eso me parece interesante replicar un poco ese mismo esquema. Entonces no podemos olvidar este gran dibujo que nos va a acompañar en todos los ejercicios que vamos a ir resolviendo. Entonces, en esta librería que tengo acá, lo que yo voy a hacer es pedirle a la máquina que incluya, como bien dice ahí, todas las funciones que ella tiene para manejar la entrada y la salida. Entonces, cuando uno dice entrada y salida, bueno, por lógica, cuando yo le ingreso algo a la máquina, es por el dispositivo estándar, que es el teclado. Y cuando yo veo el resultado, lo veo por un dispositivo estándar, que es la pantalla. Entonces, acá se habla del input-output. Entonces, es estándar input-output, que es como el manejo de, a grandes rasgos, porque hay harto más ahí, pero a grandes rasgos el manejo de la entrada y la salida. Entonces, un programa en C, todos los lenguajes tienen una estructura más o menos similar. En este caso tengo una función, que es la función main, ¿ya? Una función en este caso es el programa en sí, la esencia, el producto que yo voy a generar. Y aquí van las instrucciones, aquí va lo que yo quiero que la máquina haga. La máquina va a hacer lo que yo le pida, ¿ya? El programa es eso, es un conjunto de instrucciones que la máquina va a ejecutar. Esas instrucciones las doy yo, esas instrucciones las diseño yo, ¿ya? Esas instrucciones yo las determino, el orden en el que van y cuáles son. No son arbitrarias, va a depender de lo que quiero. Y vuelvo nuevamente a este diagrama donde efectivamente lo que nos importa es la salida. Entonces esas instrucciones son las que van acá y son las que la máquina va a ejecutar. Si algo sale mal, no es culpa de la máquina, particularmente puede ser culpa mía porque yo le di mal las instrucciones. Entonces por eso es importante que yo me centre en esto, porque la salida va a responder al requerimiento que me están pidiendo en función de lo que yo defina acá. Entonces, en este caso, la única instrucción que voy a necesitar es, quiero imprimir el hola mundo, ¿cierto? Entonces, quiero que esto salga en pantalla. Entonces, debe haber alguna, todos los lenguajes la tienen, función que me permita hacer eso. Alguna funcionalidad, algo que ya existe en el lenguaje y que no me ponga a mí a ubicarme en los píxeles dentro de la máquina o dentro del monitor, ¿cierto? Para poder imprimir eso. Y en el caso de C, esa función se llama printf. Entonces, este printf tiene un montón de cosas que a medida que vayamos avanzando voy a ir tratando de explicarlas de mejor manera, y una de ellas es lo que quiero imprimir, ¿ya? En este caso va a ser una cadena, es decir, una palabra, hola, una frase en realidad, hola, espacio, mundo, y eso yo lo represento utilizando el porcentaje S. Ya cuando vayamos avanzando respecto del printf, vamos a ir mencionando un poco más de cosas y un poco más de tecnicismos, pero está relacionado con el formato de lo que yo quiero imprimir. Y luego, separado por una coma, le voy a indicar lo que quiero imprimir, que en este caso es el hola mundo.
hay reglas sintácticas que le llaman, que implica que una instrucción, que es una orden que la máquina va a obedecer, debe terminar con un punto y coma. Son reglas sintácticas que el lenguaje tiene y cada lenguaje tiene reglas distintas. Algunas reglas se mantienen y otras van cambiando. Ya se van liberando algunas y otros agregan otras. Entonces en este caso C tiene la característica de que es el punto y coma, la línea o el símbolo que termina con la ejecución de la instrucción. Entonces, aquí tengo el programa básico, ya, que se llama, cada lenguaje tiene su extensión. En el caso de C los archivos son .c la extensión, en el caso de Java son .java, en el caso de Python son .py. ¿Ya? Entonces cada lenguaje tiene sus archivos con su propia extensión, así como en Word yo tengo un .docx, en Excel tengo un xlsx y así sucesivamente. Yo identifico, veo algo en .c, entonces está escrito en C. ¿Ya? Si veo algo en CPP, entonces está en C++, y así, ¿ya? Entonces, acá yo sé que es el C natural, o sea, estándar, o estructurado, que me permite representar o escribir código en C. Entonces, acá yo voy a agregar esta instrucción que voy a explicar a medida que vayamos avanzando. Esto es un ejemplo solamente básico para que veamos la interacción. Return 0. Cuando veamos el tema de funciones, ya vamos a explicar en qué consiste eso del return 0. De hecho, puede haber puesto void en lugar de int, pero como se quedó así, digamos, voy a poner el return 0. Entonces voy a hacer clic en run, o puedo abrir desde acá mismo. Aquí lo más probable es que ahí aparece el hola mundo, ¿cierto? Que fue la ejecución de mi código. ¿Qué pasó acá? Ya, este es mi código fuente, mi código a nivel humano, digamos, ¿ya? Y yo al poner clic en run se produce un fenómeno, digamos, que hace que la máquina, a través de un programa, que es un compilador, toma el código que yo escribí en mi nivel y lo baja al nivel de la máquina, al lenguaje que la máquina entiende, que en el fondo son ceros y unos, el famoso lenguaje binario. Entonces, lo que hace cuando yo le pongo run es compilar y ejecutar, pero con el código que la máquina entiende, es una especie como de traductor. ¿Ya? Yo le hablo del printf y ella técnicamente, internamente, traslada esa instrucción al lenguaje que la máquina entiende. ¿Ya? Es como si yo intentara comunicarme con un alemán, por ejemplo, como yo decía, y yo no sé alemán. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a traer un traductor, ¿cierto? Le voy a dar mi idea al traductor y el traductor lo va a traducir, valga la redundancia, al alemán para que el alemán entienda. Ese intermedio es lo que lo genera este compilador a grandes rasgos. Insisto, hay un montón de... La gente experta en ciencias de la computación sabe que es más que eso, digamos. Ya, el compilador es más que tomar y traducir, digamos. ¿Ya? Así que ahí está nuestro primer ejemplo. Yo ahora voy a crear lo mismo, ¿ya? Pero en Python, ¿ya? Que es otro lenguaje muy popular, que académicamente en varias instituciones también se usa para explicar los conceptos de programación en primer semestre. ¿Ya? Entonces, para eso voy a dejar aquí este proyecto un poquito y voy a ir a mis replis y aquí voy a crear un nuevo proyecto ahora en Python. Voy a hacer el mismo problema, Python. Aquí voy a hacer uso Python, aquí está. Entonces acá vamos a poner trabajando en Python. Entonces vamos a crear esto un poco y acá me va a abrir el mismo entorno. La diferencia es que me está creando archivos con extensión distinta, porque ya entiende esta plataforma, entiende que lo que yo estoy haciendo es trabajando con otro lenguaje, Python. Si te fijas, ya me escribo un archivo que también se llama main, casi todos parten por eso, pero ahora tiene extensión .py, y a diferencia de C, no me ofreció código como por default, que yo borré, pero de todas formas, aquí está. Entonces voy a escribir aquí lo mismo, quiero imprimir el hola mundo, quiero que en este costado, ¿cierto?, aparezca el hola mundo, lo mismo que hice en C, y en este caso, en Python, lo único que yo debo hacer es usar el print sin hacer ningún tipo de include ni de import, nada, y el print hola. Entonces, si te fijas, hago aquí un run
y en la terminal aparece el hola. Oh, pero no era hola solo, sino que era, para que quede igual, era hola mundo. Entonces hacemos clic en Run y aquí está el hola mundo. Si te fijas, logré hacer lo mismo, imprimir el hola mundo en la consola que está acá, digamos, pero en dos lenguajes distintos. Ahí uno empieza ya a ver las diferencias porque acá tengo una sola instrucción para lograr lo mismo. Y en el otro tuve que incluir, tuve que crear una función, tuve que llamar al printf, y acá simplemente llamo el print sin haber importado nada, sin haber creado nada más que solo la instrucción. ¿Ya? Obviamente hay otra forma de trabajar en Python definiendo de todas formas una especie como de entorno, pero básicamente si quiero desde el punto de vista básico, si estás recién comenzando a conocer estos lenguajes, esto debiese ser más que suficiente. Entonces, en las siguientes sesiones vamos a ir, como decía, dando énfasis aquí a este dibujito, entrada, proceso y salida, porque los próximos ejercicios que vamos a hacer, los próximos desafíos que nos vamos a plantear, ya son algo más elaborado que simplemente imprimir algo. Si te fijas, aquí yo no necesito nada del usuario, o sea, el usuario de mi programa no va a tener que ingresar nada porque simplemente lo va a ejecutar y va a salir lo que quiere lograr. ¿Ya? Podemos partir, por ejemplo, por preguntarle el nombre a la persona para que así diga hola y el nombre de la persona. Entonces ahí introducimos el concepto de variable, lo que es, qué sucede, qué necesito para definir una variable. Y esas cosas que, te insisto, si ya estás en un ramo de programación, tu profe te tuvo que haber mencionado algo de eso, ¿ya? Así que este es uno de los tantos videos que quiero comenzar a dejar en el canal, respondiendo un poco a muchas de las inquietudes de los estudiantes, porque llegan a cierto nivel o semestre de sus carreras y siempre se plantean debilidades porque a lo mejor no se profundizó mucho o porque necesito profundizar un poco más o porque siento que todavía queda un poco más de vacío ahí. O sea, el objetivo de esta serie de videos, que no sé cuántos van a ser, es ese, ¿ya? Así que espero que les guste y voy a tratar de enumerarlos para que así tenga una secuencia más o menos lógica de lo que es el desarrollo de una típica asignatura de introducción a la programación, con el lenguaje que sea. Siempre vamos a ir en paralelo. Muchas gracias por ver y espero que les haya o les sirva de algo en algún momento de su carrera o para recordar ciertos conceptos que pudieran ser útiles y que aprendiste en alguna oportunidad. Muchas gracias.